Titulares. Colegio de Abogados cuestiona elección de defensor público. Comisión multipartidista aprobó el cronograma de trabajo. CNEL anunció cortes de luz en Manabí, Guayas y Sucumbíos. Informe de Contraloría no se ajusta a la realidad, según Prefectura. Militares ejecutaron operaciones en Montecristi y Jaramijó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Oromar de este viernes 31 de mayo, último día del mes. La Asamblea Nacional informó que la administración actual recibió formalmente la notificación del Ministerio de Trabajo que contiene un listado de 85 funcionarios con impedimentos para ejercer cargos públicos por estar en mora con entidades gubernamentales. Más adelante ampliaremos esta información. Bienvenidos a todos. Aquí iniciamos. El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, realizó un recorrido por la central Coca-Cola Sinclair y dijo que se recuperó el proceso licitatorio para la contratación de un dique seco, cuyo objetivo será proteger las obras de captación de la hidroeléctrica. También indicó que siguen las acciones en los desarenadores, por lo que se implementa una draga y medidas complementarias. Además, en la inspección técnicos de SELEC-EP explicaron que la erosión regresiva del río Coca está a 7.3 kilómetros de la zona de captación de la central. Y en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre las acciones ejecutadas por su cartera de Estado ante la crisis energética que atraviesa el país, Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, afirmó que ha dado dictamen favorable a 12 proyectos de generación eléctrica que se realizarán con inversión privada y que se usará tecnología solar, eólica e hidroeléctrica. Y mucha atención, la Corporación Eléctrica Nacional, CNEL, informó que este viernes 31 de mayo habrá cortes programados para cantones de 3 provincias. En Guayas, los usuarios afectados son los habitantes de la cooperativa Sergio Toral. En Guayaquil, debido a que se energizará la planta de tratamiento de agua potable. Los cortes serán de 10 a 1 de la tarde. Mientras que en Manabí será de 2 a 5 de la tarde en los cantones de Jipijapa, Paján, 24 de Mayo, Montecristi y Puerto López. Por último, en Sucumbíos se realizará la instalación de postes en los cantones de Susufindi y Cuyabeno, con desconexiones de 2 a 5 de la tarde. Recordemos que estos cortes corresponden a trabajos puntuales. Asamblea Nacional. Y ahora revisemos temas legislativos. La Asamblea aprobó la terna para vocales de la Judicatura. Así empieza la cuenta regresiva para que el Consejo de Participación Ciudadana ponga en marcha el concurso para la renovación en 2025. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la mañana de este jueves, con 84 votos a favor, la terna para vocal titular y suplente para el Consejo de la Judicatura. Los nombres son Pablo Villagómez, Priscila Castro y Gabriel Salmón Alviar. La moción fue presentada por Gabriel Bedón de la bancada de Construye. Los votos a favor vinieron de esa bancada, el Partido Social Cristiano y el correísmo. El primero de la terna fue una decisión que nosotros no superamos entre la una y la otra, sino fue una decisión de mayoría de votación. Entonces tiene un perfil diplomático y académico, diplomático de carrera. No es aliado a ninguna bancada, sino que nosotros hicimos un pool de nombres, y dentro de ese pool de nombres, porque llegamos a tener hasta 20 nombres, hicimos la selección de los mejores. La segunda moción de Inés Alarcón del oficialismo no se alcanzó a votar porque la primera obtuvo los votos favorables. Ella planteaba la terna de Camila Moreno, Juan Gabriel Terán y Felicita Silva. Es así que de los nombres de Villagómez, Castro y Salmón saldrán los nombres para el vocal titular y suplente en la Judicatura. Esos puestos están vacantes tras la censura de Fausto Murillo y su alterna, el Ciceli. La terna será enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su selección y designación. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Asimismo, la Asamblea Nacional aprobó con 94 votos a favor la reforma para insistir en vetos presidenciales. Con 94 votos a favor, se aprobó este jueves la enmienda al artículo 138 de la Constitución, con la que se modifica la forma de votación de los vetos presidenciales.
De aquí en adelante, el Parlamento necesitará 70 votos para insistir en los textos que son vetados por el Ejecutivo. El exlegislador Héctor Muñoz fue el proponente de la enmienda y en su comparecencia ante el Pleno manifestó que esta no afecta a la estructura del Estado, ni a los derechos, sino que elimina el desbalance en la estructura de leyes. Así la enmienda irá directo al registro oficial y entrará en vigencia desde su publicación. Sobre el proceso para que entre en práctica, indicó que al ser una enmienda constitucional no necesita ser refrendado en las urnas, en ningún referéndum, como ocurre en las reformas parciales. Explicó que termina con la votación y luego la publicación en el registro oficial. Con esto de aquí en más, la cantidad de votos para ratificarse en los vetos presidenciales serán 70, es decir, mayoría absoluta. A decir de más de un legislador, con esto se deja en claro que dentro de la legislatura no hay por qué siempre estar de acuerdo con un determinado régimen ejecutivo o interparlamentario. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La Asamblea Nacional confirmó que recibió una notificación del Ministerio del Trabajo que contiene un listado de 85 funcionarios con impedimentos para ejercer cargos públicos a causa de estar en mora con entidades públicas. Ante ello, el Legislativo notificó a los funcionarios involucrados a fin de que puedan subsanar y regular su situación de acuerdo a los 15 días establecidos por el Ministerio de Trabajo. Y la audiencia de acción de protección solicitada por la consejera Nicole Bonifaz para regresar a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue suspendida. La sesión se llevó a cabo en el complejo judicial de Quitumbe, al sur de Quito. Al lugar acudieron el presidente de funciones Andrés Fantoni, la vicepresidenta Michelle Calvache y la consejera Joana Verdesoto. El cuarto vocal, Juan Esteban Guarderas, se conectó vía telemática. Esta acción de protección presentada ha sido totalmente desnaturalizada y en este sentido es importante recalcar en el momento en el cual se está haciendo esta presentación de su acción de protección, justo cuando estamos a punto de nombrar una de las autoridades más importantes, que es en este caso el presidente del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, cuando justamente estamos empezando a elaborar los reglamentos para elegir estas dignidades tan importantes, y el concurso del CNE. No olvidemos de estos tres concursos y el momento exacto en el que se está presentando esta acción de protección desnaturalizada totalmente. Estamos esperando que en derecho, en este momento, los jueces actúen conforme corresponde y después de eso esperaremos que realmente esto no prospere, porque realmente es una forma, una vez más, de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se doblegue a ciertos partidos políticos y eso no lo vamos a permitir. Mucha atención porque el Colegio de Abogados de Pichincha, que congrega a 20.000 profesionales en leyes, se pronunció en contra de la asignación del próximo defensor público, responsabilidad que recae sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La organización cuestionó los antecedentes de los postulantes mejor puntuados y asegura que ninguno garantiza el ejercicio del cargo. Ante ello, el gremio sugiere la necesidad de la realización de un nuevo concurso. Roberto Luque, ministro de Energía encargado, afirmó que el gobierno ha definido un listado de quienes recibirán una compensación por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Recordemos que en enero pasado el presidente Daniel Noboa dijo que hasta junio de este año se debería poner en marcha la focalización de los subsidios a los combustibles y hace pocas semanas adelantó que sería solo para las gasolinas de bajo octanaje, no para el gas ni diésel. Y la Policía Nacional confirmó la liberación del familiar del asambleísta Jonathan Parra, que fue secuestrado la mañana del miércoles 29 en el norte de Guayaquil, provincia del Guayas. La institución del orden además indicó que tras labores investigativas lograron aprehender a 2 sujetos. Las intervenciones se ejecutaron con apoyo de la Unidad Antisecuestros y Extorsión, UNACE, y para lograr el rescate realizaron acciones en el sector de la Isla Trinitaria. Por ahora se conoce que la víctima resultó con lesión en su antebrazo, por lo que fue trasladado hasta un centro de salud para su valoración. Se logra la liberación del ciudadano Galo J., quien se encontraba en cautiverio
en una vivienda ubicada en el sector de la isla Trinitaria, el mismo que fue trasladado inmediatamente al Hospital de la Policía Nacional para que reciba la respectiva atención médica, ya que se encontraba en un delicado estado de salud. Resultado de esta operación, fueron aprehendidos 2 ciudadanos que responden a los nombres de José C., ecuatoriano, quien posee 2 antecedentes, en el 2018 por robo y en el 2021 por tenencia de armas no autorizadas. Asimismo del ciudadano Antonio E., quien no presenta antecedentes. Este jueves se produjo un ataque armado en la vía a la costa a la altura de la urbanización Puerto Azul. Sicarios dispararon contra una persona que se movilizaba en un vehículo. La policía había sido alertada sobre una balacera que se había desatado en la vía a la costa a la altura de la urbanización Puerto Azul. Un hombre había sido herido de bala, pero al parecer había logrado huir del lugar para salvar su vida. Las personas por el lugar nos manifiestan que un vehículo color negro, aparentemente Gran Vitara, atenta contra este vehículo color blanco que tenemos acá a mis espaldas, de lo cual sale un individuo del interior del vehículo herido, se cruza la vía, coge otro vehículo que no sabemos qué tipo de vehículo es o si le conocían o no. Aquel vehículo lo llevó en sentido contrario y llegó al cuartel del GIRE, Grupo de Intervención y Rescate, donde le prestaron auxilio y lo embarcaron en una ambulancia para llevarlo a un hospital y que reciba atención médica. Estamos en las investigaciones, DINASED, estamos a la espera de criminalística, como ustedes ven, es hace muy pocos minutos que sucedió el hecho. Vamos a levantar todos los indicios y verificar de qué se trata el asunto. ¿Se pudo identificar con las cámaras? Todavía no sabemos, estamos haciendo el levantamiento de cámaras. Las 3 vías que pudieron haber tomado son Avenida El Bombero, Portete y Perimetral. Vamos a hacer el recorrido de las cámaras en todo ese sector. Las características del vehículo, con lo que tenemos información de primera mano, ya está impartida a todas las unidades de Guayaquil. Esperemos que tengamos resultados positivos en lo posterior. Hasta el cierre de nuestra edición solo se conocía que el estado del herido era estable, pero con pronóstico reservado. En cuanto a los presuntos sicarios, aún no hay algo concreto. Las investigaciones continuarán. Cristian Arias, Noticias Oromar. Ahora pasamos a la provincia de Manabí, donde una pareja fue hallada sin vida dentro de un vehículo en la parroquia San Pablo de Portoviejo. Como Doménica Catherine Roldán Briones y Richard Galarza González, fueron identificadas las personas halladas maniatadas y baleadas en el asiento posterior de una camioneta doble cabina. Este hecho ocurrió en la parroquia San Pablo de Portoviejo, en Manabí. En el interior de un vehículo existen 2 cuerpos sin vida. En el lugar, en la escena del crimen, pues hemos encontrado varios indicios balísticos, 25 vainas, 5 balas, un teléfono celular. Videos difundidos en redes sociales evidencian a una mujer con las manos atadas hacia atrás con un cabo verde y también a un hombre desangrado debajo de ella. La Policía Nacional confirmó que una de las víctimas registraba antecedentes penales. El señor tiene una detención, tiene antecedentes penales por asociación ilícita y tenencia y porte de armas. Culminados todos los procedimientos correspondientes por parte de la policía y la fiscalía, los cuerpos fueron llevados al Centro Forense de Manta para que le realicen la respectiva autopsia. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y en la vía a la costa noroeste de Guayaquil, otros 6 integrantes de los choneros fueron capturados tras un allanamiento a una vivienda en una urbanización privada. Al momento de su detención, los sujetos tenían chalecos antibalas de la policía y 2 máquinas para contar dinero. Dicho inmueble era utilizado como centro de operaciones. Además, en el lugar se almacenaban armas de fuego que eran utilizadas para delitos como sicariato, extorsión, secuestros y robo. Entre lo decomisado se encuentra un revólver, 34 cartuchos de diferentes calibres, una alimentadora, 7 radios de comunicación, 4 cargadores de radio y 8 celulares.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplió con la destrucción de armas, municiones, explosivos y accesorios que han sido decomisados en los diferentes operativos ejecutados en el primer semestre de 2024. Escopetas, rifles, carabinas recortadas, fusiles, ametralladoras, subametralladoras, revólveres y pistolas, armas de todo tipo, tamaño, alcance y poder destructivo fueron destruidas en los hornos de Andec. Fueron decomisadas en operativos, judicializadas y según el debido proceso se dictaminó su destrucción al cabo de 60 días de su incautación. El día de hoy, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizará la destrucción correspondiente al primer semestre a través de la fundición de armas ilegales en los hornos de Andec, que suman 3.116 armas de fuego letales, 221 armas menos letales y 945 accesorios. La ceremonia con presencia de las autoridades y su difusión en medios de comunicación tiene como objetivo testificar que su destrucción ha sido completa y absoluta. Presentar ante nuestra sociedad el proceso de destrucción de armas y accesorios correspondiente al primer semestre del año 2024, el mismo que es una actividad prioritaria para nuestra institución militar. En este mismo marco, en el año 2023, las Fuerzas Armadas sacamos de circulación un total de 4.566 armas de fuego. Se reiteró que aquellos ciudadanos que poseen armas las tengan debidamente registradas y con los permisos al día, pues la tenencia y porte de armas ilegales es un delito que se sanciona con la privación de libertad de 1 a 5 años. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y los cantones de Manabí, Montecristi y Jaramijó serán militarizados ante la concentración de violencia criminal. Esto tras pedido del alcalde de Montecristi, Jonathan Toro, quien solicitó reforzar la fuerza pública. Estos cantones pertenecen al distrito Manta, el más violento de la provincia. Montecristi y Jaramijó se suman a los cantones Pichincha, Portoviejo, Manta, Pedernales, Bolívar y Chone, donde ya se han ejecutado intervenciones masivas. Personal militar realizando operaciones de control de armas, municiones y explosivos. Mediante información de inteligencia se pudo detectar una vivienda donde se encontró sustancias sujetas a fiscalización. Adicional se encontraron 4 motocicletas y un automotor reportados como robados. Actualidad nacional. El presidente Daniel Noboa, entre el 31 de mayo y 1 de junio de 2024, cumplirá agenda en El Salvador. El objetivo principal es asistir a la ceremonia de investidura de su homólogo Nayib Bukele y fortalecer las relaciones bilaterales. El primer mandatario estará acompañado de su comitiva oficial y la primera dama Lavinia Balbonesi. Además, Noboa se reunirá con su par de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para analizar los beneficios del acuerdo comercial. Frente al informe emitido por la Contraloría General del Estado de un contrato suscrito en 2020 para la rehabilitación de la autopista General Rumiñahui en el tramo entre el Centro Comercial San Luis y Colibrí, la Prefectura de Pichincha emitió un comunicado donde asegura que dicho informe del órgano de control no se ajusta a la realidad del proceso de contratación y que existen algunas imprecisiones, entre esas que se presentaron 10 oferentes y no 8. Además, la Prefectura indica que al tratarse de una licitación internacional para un proyecto financiado por la CAF, se debe observar lo acordado en los respectivos convenios, lo cual fue ratificado por la Procuraduría General del Estado. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria, estimados amigos televidentes, y al regresar estaremos conversando con Gustavo Itz, consultor político, precisamente sobre algunas mediciones que son sumamente importantes, que giran alrededor de la política nacional y sobre todo del presidente de los ecuatorianos. En un instante regresamos.
En temas electorales, Carlos Rabascal confirmó que no será candidato presidencial por Centro Democrático para las elecciones de 2025. Estamos iniciando las conversaciones con Reto, con la nueva directiva de Reto, porque yo ya había iniciado las conversaciones con Eduardo Sánchez cuando era él el director de Reto. Es decir, vamos a iniciar conversaciones, hemos tenido contactos, sí, hemos conversado en varias ocasiones, sí, pero esto no es cuestión de conversar para un proceso electoral. Como también lo dijo bien Raúl, esto es cuestión de primero definir cuál es la base programática para poder llegar a un acuerdo. Eso punto uno. Es decir, vamos a entrar en un proceso de conversación. Punto uno, que vamos a tener esas conversaciones en la segunda quincena de junio, porque yo estoy saliendo de viaje, él está fuera del país en estos momentos y vamos a conversar sobre eso después en la segunda quincena de junio. El Consejo Nacional Electoral hizo cambios en los distritos electorales que se aplicarán en los comicios de 2025. Las modificaciones surgieron luego de que la publicación del censo de 2022, que sirve de base para el cálculo de dignidades, así algunas zonas, parroquias o cantones de Pichincha, Guayas y Manabí tuvieron una reorganización. Aquellas provincias son las de mayor número de votantes y por ello se dividen en al menos 2 distritos. Los ciudadanos que están empadronados en esas áreas deberán poner atención a los candidatos que pertenecen a su nueva circunscripción. Y la madrugada de este viernes, una fuerte explosión causó pánico en los moradores de la cooperativa Ebenezer en el sector Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Según información preliminar, la causa habría sido la acumulación de gas, pero se investiga una segunda hipótesis, en la que podría tratarse de un atentado. Alrededor de 8 viviendas quedaron destruidas y otras más resultaron afectadas. Hasta el momento se reportan varias personas heridas, entre las que habrían menores de edad. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Ya regresamos para conversar con Gustavo Itz, consultor político. Estamos de regreso, estimados amigos televidentes. Es el momento de conversar con Gustavo Itz, consultor político, sobre algunos aspectos relacionados a la política nacional y alrededor del presidente de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Gustavo, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y es que el país está viviendo una crisis... Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. A usted, buenos días. Le decía que el país está viviendo probablemente una de las crisis más profundas registradas dentro de la historia en todos los tiempos, diríamos. Su empresa consultora realizó justamente una medición en los últimos días. ¿Qué resultados arroja, a quienes responsabiliza de estas crisis y si es la de mayor impacto en los últimos 30 o 40 años? Bienvenido, Gustavo. Gracias, Pedro. La encuesta fue realizada por una empresa iberoamericana que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado, la empresa Macén, y que desde aproximadamente 4 o 5 años ha hecho estudios de opinión, es decir, investigaciones de opinión pública a profundidad. No son las típicas encuestas a las que estamos acostumbrados muchas veces los ecuatorianos, sobre todo en precampañas electorales o plebiscitarias, para poner en evidencia si un mandatario está bien posicionado, si tiene credibilidad o no, y cuáles son las expectativas de la gente respecto a la situación que está viviendo. En estos estudios de opinión que tienen la gentileza de compartir conmigo esta empresa, salen algunos datos que son sumamente importantes. Entre ellos, principalmente, podemos destacar lo que tiene que ver con la imagen, la credibilidad del mandatario, así como de otros actores políticos fundamentales, preocupaciones evidentes de la ciudadanía en relación a temas como la ausencia de una estrategia de protección al aparato productivo ecuatoriano en virtud de algunos sucesos que se han producido en estos últimos meses y sobre todo semanas. Uno de ellos llamó muchísimo la atención, que fue el anuncio de quiebre
de la ensambladora de Chevrolet, que se encontraba desde hace más de medio siglo, ubicada en Quito, y había dado trabajo a centenares de familias. Era una empresa emblemática. Y esto ocurre en el marco del Tratado de Libre Comercio con China, suscrito entre ambos países, pues los vehículos de marcas chinas van a ingresar al país libre de aranceles, y hoy por lo pronto ya controlan más del 36-37% del mercado automotriz. La inseguridad es otro tema, y el empleo fueron otros temas sumamente evidentes. En ese orden, ¿no? Inseguridad, desempleo y salud son los tres elementos o los tres ítems que está reclamando con ansias o con clamor para que se atiendan y para que se revierta toda esta problemática que está viviendo el país en general. Gustavo. Sí, permanentemente. El presidente logra, la encuesta, la investigación de opinión pública se realiza del 9 al 13 de mayo, es decir, es muy reciente, es más reciente que las otras investigaciones que empresas ecuatorianas realizaron y que generaron números que todavía no habían tocado temas conflictivos, como por ejemplo lo que ocurrió en Olón, ¿no? Y que seguramente eso afectó la imagen del primer mandatario de alguna medida, pues el 67.4% de los ecuatorianos pensaba, según esta encuesta, que la familia del primer mandatario sí tenía algún tipo de responsabilidad en ese tema. De todos modos, en los temas que tienen que ver con la economía y con la seguridad, hay una suerte de porcentaje compartido en la preocupación señalada por las personas investigadas, ¿no? La preocupación más relevante en términos de la inseguridad, que debe ser analizada después de la data, después de las cifras estadísticas que básicamente señalan porcentajes, es de que los ecuatorianos parecería que estamos en un proceso de normalización de la violencia en términos de la criminalidad. ¿Por qué razón digo esto? Porque no ha podido ser contenida, como ya sabíamos muchos de los ecuatorianos, que en tan poco tiempo, incluso a partir del decreto 110 y de 111 que pusieron a las Fuerzas Armadas en la calle a apoyar a la labor de la policía, pues ese era un tema que en tan corto tiempo, insisto, no iba a poder ser resuelto. Se generó una expectativa publicitaria en relación a él. Pero algunas estadísticas dicen de una manera muy, diría yo, poco seria, poco consistente, que ya la preocupación de la ciudadanía sobre ese tema ha bajado, que la percepción sobre la inseguridad es positivamente mejor establecida, y no es así. O sea, si nosotros revisamos lo que ha pasado desde mediados de enero hasta la fecha, la delincuencia no ha parado, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones no se han detenido. Tenemos dos fechas que son realmente muy preocupantes, la del último feriado de Semana Santa y de la semana previa a la presentación del informe de actividades por el presidente, en donde la delincuencia y el crimen organizado operan de una manera incontenible, terrible. Ahora estamos viendo estos problemas, este escenario actual, al que se suman otras crisis y con mayor profundidad el tema de la inseguridad. Pero ¿a quiénes responsabilizan los ecuatorianos, sobre todo a los últimos 4 gobiernos, desde la época del correísmo hasta la actualidad, que estamos con el presidente Daniel Noboa, de no frenar estas crisis o de no tener un plan precisamente que permita por lo menos darle la tranquilidad a los ecuatorianos y dejar que estas situaciones crezcan y afecten enormemente o considerablemente al país? Sí, como usted bien señala, un porcentaje algo superior al 34%, 32% suele oscilar. Le responsabilizan al gobierno del expresidente Rafael Correa. En segundo lugar, al gobierno de Guillermo Lasso. A veces esa percepción cambia y se redirecciona. ¿En qué porcentaje está la responsabilidad de Guillermo Lasso que le indiltan estas crisis? Aproximadamente en el 21-22%. 21%. ¿Entre Moreno y el actual presidente?
¿Cómo estaríamos? La de Moreno baja al 17, al 19. En un momento específico superó a la percepción negativa respecto a este tema en comparación con la de Guillermo Lasso, pero prácticamente en un par de meses volvió a establecerse ese rango, ¿no? Primero el responsable... ¿Y el actual mandatario cuánto lo responsabilizan o no? No lo responsabilizan, es un porcentaje muy mínimo que no llega al 5 o 7%, pero eso es evidente, porque a la gente no le han engañado, digamos, con la campaña publicitaria en la que se dice que el país toma una decisión para contrarrestar a la delincuencia, porque eso era lo que estaba demandando más del 90% de ciudadanos. Ahí se confunden las cosas por algunos analistas o por algunos especialistas en manejo de estadística. Una cosa es que la gente apruebe mayoritariamente, casi en un 80%, la decisión del gobierno expuesta en los decretos 110 y 111 de combatir a la delincuencia y fortalecer al ejército y a la policía, lo cual todavía no ocurre. Ninguna de las tres cosas ha ocurrido, o sea, no se ha contenido a la delincuencia y no se ha fortalecido ni a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Pero esa decisión del régimen fue muy positiva para la imagen del presidente. Ahora, le pregunto lo que es importante, Gustavo. El presidente de la República en su informe a la Nación dijo que se está logrando la paz. Mencionó algunos indicadores que algunos cuestionan porque no estaban tan acertados o no estaban apegados o ajustados a la realidad. Por ejemplo, que esté logrando la paz. ¿Cree que los ecuatorianos crean que eso está sucediendo o el país o el presidente justamente está viviendo en su propia atmósfera que no percibe que la violencia, que el crimen se mantiene y sigue recrudeciendo y mantiene de rodillas a los ecuatorianos? Entonces le pregunto, ¿los ecuatorianos están conscientes que el país está en una grave crisis? ¿O este marketing político que está implementando el gobierno está desviando la atención de los temas de profundidad del país? Permanentemente, Carlos, permanentemente está ocurriendo eso. Es una estrategia de distracción, como se conoce en comunicación política, que cada semana tiene uno o dos eventos que se conocen también como fuegos artificiales y que desvían la atención de la gente sobre los temas importantes. Pero también eso está cambiando. Si me permite hacer un breve análisis de esto, porque esto hay que entenderlo. Que sea breve, por favor, porque tengo que aprovechar un par de datos, sobre todo mostrar las láminas o plaquetas de dos temas que son fundamentales. El 51.1% creen que el país no va por el camino correcto. Eso tiene que ver mucho con la percepción de las personas sobre inseguridad, sobre economía, sobre desprotección. A ver si tenemos la claqueta, producción, por favor, que el presidente, o más bien que los indicadores dicen que no vamos por el camino correcto. Lo que estaba mencionando ahorita Gustavo Ich. El 51% entonces considera que no estamos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan o creen que el gobierno no ha hecho lo que ha prometido en función precisamente de la contención a la criminalidad y del manejo de la economía. La economía preocupa mucho a los ecuatorianos. En mayo el 50.3% aprobaba la gestión de Daniel Noboa. Ahora la desaprueba el 45.7%. La desaprobación es mayor en Manabí con el 62%. Hay otra claqueta de aprobación y desaprobación. Sí, ¿y la desaprobación. ¿Y por qué? La mayor aprobación está en Azuay con 50.2%. ¿Y por qué la aprueba y por qué la desaprueba exactamente? Le aprueban porque hay personas, el 28.7% dice que está haciendo cambios, o el 24.2% dice que ha reducido la delincuencia. Mire, el 24.2% y la pone en segundo lugar. El 17.6% dice que está luchando contra la delincuencia. Están conectadas las dos percepciones, y aquí juega muchísimo lo que está haciendo la Fiscalía, es decir, la Fiscalía de manera indirecta endosa, transfiere las ejecutorias que realiza esta institución en los casos metástasis, purga, independencia judicial, etcétera, que le ayudan a generar esa imagen al presidente. Incluso que está luchando contra la corrupción, dice el 7.4%. En cambio, quienes desaprueban la gestión del presidente, el 17.2% dice que no hace nada, el 17.1% dice que la delincuencia sigue igual, hay un 17% que dice que no hace obras y que actúa por capricho
sin medir las consecuencias, el 14.4%, y que no ha mejorado la situación económica en un 12.3%. El desempleo sigue preocupando muchísimo a la ciudadanía. Claro. Hay un porcentaje que es constante en todas las estadísticas, no solamente de estas, sino de las que se han hecho en meses anteriores. Hay otro detalle aquí, pero brevemente, por favor, en 30 segundos, a ver si podemos hacer algún análisis de la aprobación de algunas instituciones. Las Fuerzas Armadas tienen mayor credibilidad. Inclusive hasta el presidente, el presidente de la Asamblea Nacional tiene una credibilidad mayor que inclusive que la Asamblea Nacional, entre otras instituciones. Las Fuerzas Armadas, el 80.9%. También la gente cree en la fiscal general de la Nación. Así es, y mire que la fiscal viene de menos a más. El año pasado la fiscal tenía números que bordeaban al 15%. Había una campaña fuertísima en contra de la fiscal y la necesidad de que sea removida de su cargo por parte de grupos políticos externos a la Asamblea y por los bloques legislativos, particularmente por un bloque legislativo que estaba enfilado en una estrategia comunicacional para que se genere esa destitución de su cargo de la Asamblea. Mi querido la Gustavo. Policía Nacional también tiene un 56.4%, ha bajado más bien en relación al inicio de las actividades de contención de la criminalidad. Las Fuerzas Armadas son las que mejor reputación tiene, y la Asamblea volvió a bajar en términos de la credibilidad y la aceptación de la ciudadanía. Bueno, seguramente por los shows, y más bien la fiscal podemos observar que tiene el apoyo mayoritario de los ecuatorianos en el trabajo de investigación que está realizando en contra de las mafias criminales y de la corrupción. Mi querido Gustavo Itz, muchísimas gracias como siempre por sus importantes y valiosos aportes alrededor de la política nacional. Vamos a una breve pausa publicitaria y regresamos con mucha más información aquí en Noticias Oro Mar. Volvemos. Momento de revisar nuevos sucesos. Sicarios acribillaron a un sujeto conocido como el alias de Zarigüeya en el suroeste de Guayaquil. El ruido de las detonaciones hizo que los vecinos de la calle Domingo Sabio y Gallegos Lara salieran de sus casas para descubrir que la víctima de los sicarios esta vez era aquel al que le decían Zarigüeya, un pelado de 15 años que no se sabe si consumía o vendía, pero las malas juntas, al parecer, se la tenían jurada y lo persiguieron para darle plomo. La verdad, el caso como es, lo que le puedo decirles es que yo estaba oyendo el partido dentro de mi casa y nomás oí los disparos nada más, cuando ni me había dado cuenta de cómo es que al muchacho lo habían matado ahí. El vecindario es toda una joyita. Allí el que no corre vuela. La pobreza se refleja hasta en el perro que busca comida en la basura y en los jóvenes que penosamente son reclutados por organizaciones delictivas para iniciar un camino que irremediablemente los conduce a la cárcel o al sepulcro. La verdad, el caso, como vuelvo y le repito, yo desconozco. Lo que yo veo que aquí los muchachos van y vienen como es, más de los días, y entonces yo hasta por eso mismo yo paso acá dentro de mi casa nomás por estos motivos así que son peligrosos. Entre los vecinos solo queda el recuerdo de aquel apodo con el cual conocieron al joven. Zarigüeya pasa a ser una víctima más de la ola de violencia que soporta nuestro país. Cristian Arias, Noticias Oro Mar. Y mucha atención con las siguientes imágenes. Sujetos armados llegaron hasta un restaurante ubicado en colinas de La Alborada, al norte de Guayaquil, y robaron a las personas que allí se encontraban. En las imágenes que tenemos en pantalla, se logra observar cuando 4 individuos, uno de ellos con un arma blanca, agrede a su víctima para que entreguen las pertenencias. 2 de los antisociales andaban con mascarilla para evitar que los identifiquen. Moradores del sector aseguran que cerca del lugar hay una UPC que siempre pasa cerrada. Y una situación similar ocurrió en un local de comidas ubicados en el suburbio de Guayaquil, el cual ha sido asaltado 2 veces en un mes por la misma persona. Fueron 5 personas las que quedaron sometidas y apuntadas con armas de fuego. En total el ladrón se llevó $700
que habían sido recaudados en el pequeño negocio de venta de bollos de pescado. Bueno, el primer robo es el día 16 de abril a las 11:30 de la mañana. Ese fue el primer robo. El modus operandi es un taxi. El tipo se baja de un taxi de placa GLB 776, es un Nissan Sentra. Se baja en la 19 Capitán Nájera y avanza caminando hasta mi local y nos somete con arma de fuego en la cocina. Pero ese fue el primer robo. Al parecer, el pillo le vio la cara de bollo al rey del bollo y le quiso robar una segunda ocasión. Y el último robo fue el día 21 de mayo a las 11:18 de la mañana, el martes 18 de mayo. Qué casualidad que me roba siempre los martes. Y el mismo modo, el taxi, el mismo tipo se baja, lo recoge en la moto y las cámaras de la Corporación de la Seguridad Ciudadana ven claramente cuando el tipo a 10 cuadras se vuelve a subir en el taxi. Cuando el perjudicado fue a poner la denuncia, se logró identificar como propietaria del taxi a una señora que asegura que había sido robado, pero curiosamente ella no lo había denunciado sino hasta una fecha posterior al robo. De allí que el rey del bollo piensa que se trata de un robo con dedicatoria, pues aunque el bollo no lleva perejil, al rey le han visto la cara de Gil. Cristian Arias, Noticias Oromar. Ahora les contamos que la policía detuvo al segundo más buscado de la provincia de Manabí, procesado por el delito de femicidio. El segundo más buscado de la provincia de Manabí fue detenido en el sector de San Gabriel del Baba la madrugada de este jueves 30 de mayo en Santo Domingo. El individuo estaría involucrado en un caso de femicidio que se registró en el mes de febrero en el 2022. Se encontraba en una finca de manera escondida. El ciudadano, considerado como uno de los más buscados, es el causante de la muerte de una ciudadana que fue encontrada sin vida en uno de los hoteles de Pedernales mediante estrangulación o asfixia mecánica. Además, el sector de la cooperativa Villa Florida fue otro de los intervenidos durante las últimas 72 horas, dando como resultado un ciudadano detenido mientras custodiaba vehículos. Entre ellos estaban dos que tenían reporte de robo hace algunos días acá en la provincia. Con este antecedente y al articular acciones del eje investigativo con personal del grupo de intervención operacional y el grupo de operaciones policiales, lograron llegar a este lugar. En el cantón La Concordia también se detuvieron a 6 ciudadanos, de los cuales 5 habrían estado involucrados en el tema de microtráfico, mientras que la sexta persona de sexo femenino tenía una boleta de captura por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y 2 detenciones. Esta operación sacó del mercado 1.600 dosis que iban a ser comercializadas. Y con esto le ponemos punto final a nuestro noticiario. A todos ustedes, muy amable por la atención dispensada. De nuestra parte, buenos días, felicidades, excelente fin de semana.